La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Espero que estés listo para comenzar este miércoles. Soy Ana Rosa Santiago y me da un enorme gusto saludarte desde la Ciudad de México con un pie aquí y uno casi en el avión para Brasil. Estamos súper contentos y emocionados de poder ir a nuestra expo y de poder tener la oportunidad increíble de compartir, aprender en un fin de semana espectacular que nos está esperando. Así que yo espero que estés listo y preparado para también estar en Sao Paulo. Y bueno, pues vamos a orientarnos directamente hacia el contenido de esta sesión. He llamado a esta sesión Crear tu vida y quiero compartir contigo algunas ideas que son bien importantes y útiles para que de veras nosotros podamos crear nuestra vida. Y bueno, ¿de qué va el tema? Vamos a ver que estamos hablando de la posibilidad de tener nuestra vida realmente bajo un diseño que nosotros hayamos escogido, en vez de ir por nuestra vida como víctimas del destino y sentir que otros tienen la culpa de lo que ocurre en nuestra vida y que nuestra historia nos ha venido marcando y que nuestro destino está fuera de nuestro control. Te preguntaría yo para comenzar si en verdad te gustaría crear tu vida sobre diseño. Y si es así, tendría que preguntarte también qué estás dispuesto a hacer, qué tanto de veras quieres tomar tu vida desde el centro de tu existencia y poder ejercer el enorme poder y ese poder creador que existe dentro de ti. Y vamos a compartir algunas ideas desde cómo podríamos lograr esto, desde dónde se encuentra una posibilidad real y tangible de que nosotros podamos crear nuestra vida bajo un diseño elegido ex profeso y que no sea la corriente la que nos lleva, que no seamos víctimas de las circunstancias, sino que nosotros podamos dirigir, ponerle rumbo hacia nuestro destino. Y vamos a ver, para crear nuestra realidad personal tenemos que tomar conciencia de algunas cosas. La mayoría de la gente espera crear una nueva realidad con la misma personalidad que tiene. Como hemos venido funcionando, nuestra podríamos llamar hasta nuestra fantasía, es querer obtener resultados distintos y seguir siendo el que hemos sido hasta ahora. Y eso está en chino. O sea, si nosotros entendemos que por eso la frustración y el proceso de cambio se ve tan boicoteado, tan entorpecido, es porque nosotros estamos duro y dale, queriendo crear una realidad nueva partiendo del mismo punto donde nos encontramos. Y vamos a aclarar un poquito a qué nos referimos con la personalidad, porque a veces esto tiene muchas desviaciones en los conceptos. Y entendemos por personalidad el modo de pensar, de sentir y de actuar. Y esta personalidad se va conformando desde que nacemos hasta que tenemos más o menos como 25 años. 23, 25 años por ahí, nos vamos a encontrar que es cómo se va a ir estructurando y configurando hasta los 35 incluso. A los 35 años ya nosotros funcionamos en automático en base a todas las experiencias de aprendizajes que hemos venido teniendo. Entonces, si nosotros podemos entender que esta personalidad no es precisamente lo que nosotros somos,
Y aquí es donde viene algo interesante, porque la forma en que yo pienso tiene que ver con un montón de creencias, con un montón de paradigmas, con un montón de modelos que ni siquiera escogimos, que llegaron a nosotros, que llegaron a nuestra vida a través de nuestra familia, a través de nuestra sociedad, a través de nuestras figuras de autoridad y de respeto, a través de las vivencias que vamos adquiriendo en cada una de las etapas de nuestra vida. Y vamos a entender un poquito más a fondo cómo podríamos hacer este cambio. Porque si yo puedo entender dentro del marco de la emoción, ¿qué pasa primero? Pues yo pienso y luego siento, pero obviamente que eso que siento influye en lo que yo pienso. Y entonces la cadena interminable de pensar, sentir, sentir, pensar, pensar, sentir, acaba creando un circuito. Hay principios que hemos estado compartiendo acerca de cómo es que se guarda la información a través de nuestro cerebro y de nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pienso sobre algo y genero una emoción, ¿verdad? ¿Cómo es que se genera esa emoción? Ahorita vamos a escudriñar un poquito más. Y claro, siento eso y y empiezo a retroalimentar ese pensamiento. Y ese pensamiento me lleva a sentir más. Y claro que si yo tengo un pensamiento con respecto, por ejemplo, a la tristeza, un pensamiento negativo, un pensamiento, me pasa algo, tengo una experiencia y esa experiencia se impregna a través de lo que registran mis sentidos y se genera dentro de mí una respuesta bioquímica que me va a generar una emoción, un sentimiento. Claro que cuando empezamos a entender esta parte, nosotros nos damos cuenta que si esto se repite una y otra vez, ¿qué sucede? Acabo creyendo que yo soy eso. Entonces, claro, si me pasó algo y pienso, ay, qué triste me siento, qué mal estoy. Y claro, empiezo a percibir esa emoción de tristeza. Y bueno, estoy sintiendo esa tristeza y estoy en medio de toda esa tristeza, inundada de tristeza. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a pensar más acerca de ello. Y cuando te das cuenta, ese pensar te lleva a sentirte aún más triste y puedes acabar en una depresión. Y entonces de repente tú vas a decir, no, pues yo soy una persona triste, soy una persona retraída. Y empiezas a tomar una identidad. Ahora, lo fuerte es que nosotros no podemos pensar más allá de lo que sentimos, porque la emoción nos atrapa. Y los pensamientos y las emociones, curiosamente, son productos de experiencias pasadas. Por lo tanto, nosotros empezamos a generar un círculo vicioso sin darnos cuenta. Claro que si entendemos el marco de la emoción es un registro del pasado. Y ese registro del pasado, que básicamente se da a través de qué, de lo que experimentamos con nuestros 5 sentidos, o sea, la interpretación de ese entorno, de esa realidad, se va a dar a través de los 5 sentidos que impactan y que procesamos esta información de lo que ocurre. Claro que nosotros enviamos esa información, llega al cerebro, y el cerebro, ¿qué hace? Conecta algunas neuronas. Obviamente que cuando la experiencia que tenemos despierta una emoción, ya sea una emoción alta o baja, positiva o negativa, como tú la quieras ver, eso genera que se grabe esa experiencia. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede? Te aseguro que si ahorita te pido recordar tu primer beso, puede ser que hasta recuerdes cómo estabas vestido, o el día de tu graduación, o el día que te dieron un ascenso en tu trabajo, o el día que te pidieron en matrimonio, o tu boda, o el día en que nació uno de tus hijos o cada uno de tus hijos. Te aseguro que hay una memoria vívida, un recuerdo donde tú podrías describir todo lo que ahí ocurrió con una claridad impresionante. ¿Por qué? Porque esa experiencia conectó y despertó
una emoción y claro que se activaron una serie de neuronas en tu cerebro y obviamente que esa emoción genera ciertas sustancias químicas que acaban haciendo que ese recuerdo sea duradero. Y te puedes acordar de algo que pasó hace 20 años y a lo mejor no te acuerdas qué comiste ayer. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está relacionada a una emoción. Si nosotros entendemos el papel que juegan las emociones en nuestra vida, es poderosísimo, porque hoy por hoy sabemos que los modelos del éxito y del triunfo en cualquier ámbito que veamos de la vida tienen que ver con las creencias, tienen que ver con las emociones y obviamente que de ahí vamos a asumir una serie de interpretaciones que nos van a llevar hacia cierto destino. Ahora, fíjate qué sucede. Tengo una emoción, se registra y claro, ese evento queda registrado ahí y esa emoción a la final es un registro de algo que ya ocurrió. Entonces, ¿qué sucede? En un momento dado, yo puedo tener una situación, un evento que es totalmente neutro, pero que conecta y despierta y me crea una reacción emocional. Y cuando te das cuenta, se activan ese mismo grupo de neuronas y entonces de repente tú tienes un estado de ánimo, ¿verdad? Y ese estado de ánimo, si se repite, es curioso porque se genera una redundancia entre el sentir, el pensar y el sentir y el pensar. Y claro que esto se repite por un cierto tiempo y ya no solo es un estado de ánimo, ya estamos hablando de un temperamento. Claro que tú te puedes encontrar a alguien y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? No, bueno, pues, ¿qué crees? Es que, fíjate que hace 5 días me pasó y te cuenta la historia. Y resulta que su estado de ánimo permanece por lo que le ocurrió hace 5 días. Observa cómo funcionamos. Nos ocurre un evento hace 5 días, hace 5 meses o hace 5 años y resulta que nosotros seguimos reproduciendo y ya no solo un estado de ánimo, sino puede convertirse en un temperamento porque se amplía el periodo refractario de esa emoción. ¿Y qué es lo que sucede? Que se la platicamos a alguien y la recreamos. Y cuando nos damos cuenta ya incluso llegamos a creer que es un rasgo de nuestra personalidad. Es más, puedes acabar diciendo, soy tal cosa. Y no es que tú seas eso, ni yo sea eso. Eso es algo que creo. ¿Por qué? Porque esas emociones se han memorizado y se ha creado un circuito que se hace no solo redundante, sino incluso adictivo. Ahora, si yo puedo entender que para crearme una nueva realidad, yo tendría que pensar realmente cuáles han sido los pensamientos que he tenido para poder identificar las emociones que me ha generado y por otro lado poder ser capaz de cambiarlo. Y claro, esto se dice fácil, pero cuando estamos atrapados en la historia de nuestra experiencia, es increíble que cada día despertamos, nos miramos al espejo. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjate, despertamos y generalmente nos paramos del mismo lado porque hasta tenemos nuestro lado de la cama. Y es probable que apachurres el despertador con el mismo dedo. Y es muy probable que te pares con el mismo pie y que camines al baño, que es de lo primero que todos hacemos, y cuando pases por el espejo te mires y dices, ah, caray, sí soy yo. Y entonces te identificas, pero con esa identificación ante el espejo viene un cúmulo de cosas detrás, donde volvemos a reafirmar eso que creemos que somos, esa identidad y esa personalidad que está conformada de toda esa serie de creencias, experiencias, emociones que venimos arrastrando. ¿De dónde? Del pasado. Y claro, que nosotros no nos damos cuenta lo que está ocurriendo en nuestro interior y esos pensamientos han generado unos sentimientos, unas emociones que generan ¿qué cosa? Una respuesta química. Tu personalidad acaba creando tu realidad, esa realidad personal llamada vida, llamada tu vida, llamada mi vida. Entonces, si nosotros entendemos que para poder cambiar esto,
yo tengo que ser capaz de observar, pero si estoy deprisa, atorado, inmerso y perdido en el océano de mi cotidianidad, ¿qué es lo que sucede? Que no hay chance de observar, no hay chance de tomar una distancia y poder ser el observador de mi propia experiencia. Y en ese momento las cosas van a cambiar. Ahora, si yo tomo en cuenta los principios, lo que la neurociencia, la biología, la epigenética nos enseñan hoy en día, cada que tenemos un pensamiento, nosotros creamos una sustancia en nuestro cerebro, una sustancia química. Son transmisores, son sustancias que vienen a activar incluso a nuestros genes y a dar respuestas biológicas. Entonces, claro, si vivimos estresados todo el tiempo, esa ansiedad, esa angustia, de ese estrés que se genera para protegernos de una situación de peligro, que hace que haya cambios, la adrenalina, el cortisol, todas esas cosas que se generan en nuestra química, si están ahí y realmente, claro, en nuestra historia biológica, pues cuando aparecía ahí no sé, el mamut, el mastodonte, no sé, tenías que correr porque si no, pues te comía y tenías que ser capaz de reaccionar. Pero hoy por hoy, nosotros, sin darnos cuenta, estamos sometidos a una gran cantidad de pensamientos y de emociones que se han creado dentro de nosotros y a veces vivimos en un estado de alerta y de estrés permanente. Ahora, cuando nosotros vivimos esa experiencia a través de los 5 sentidos, cuando llega al cerebro, esa información se organiza en una red neurológica y genera un sentimiento, una emoción y se asocia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se crean patrones y rutas y cada vez es increíble. Pero cada vez que uno piensa en esa experiencia, no te das cuenta y se reproduce la misma secuencia bioquímica interna. Lo mismo hay sustancias químicas para el amor, para la alegría, para la euforia, para la tristeza, para la depresión. O sea, son sustancias, neurotransmisores que están ahí, que hacen un cóctel. Por eso, evidentemente, que se repiten. ¿Qué tal las mariposas en la panza cuando salen esos neurotransmisores? Ese coctelito maravilloso que hace que incluso la realidad se perciba distinta. Ahora, claro que cuando uno entra en una rutina cotidiana donde no hay cambios, el cerebro no está aprendiendo nada nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Se duerme ese cerebro y sigue reproduciendo más de lo mismo. Por eso el conocimiento es el primer paso, una información que me haga pensar fuera de la caja de mi cerebro, fuera del modelo mental, fuera de donde estamos normalmente atrapados cotidianamente en más de lo mismo. Ahora, cuando tú te sientes diferente, prestas atención a lo que lo causa y esto va a generar un recuerdo. Y sentirte diferente no necesariamente siempre sentirte bien, pueden ser emociones de alta vibración o de baja vibración, pero entonces la atención se fija y eso hace que se generen estas sustancias químicas que hacen que se grabe un recuerdo. Y obviamente que si las emociones no son placenteras, no son elevadas, se genera ¿qué? Un bloqueo o un trauma emocional que no lo vemos, pero que se queda ahí atrapado. Ahora, fíjate bien, si los pensamientos y emociones son productos de experiencias pasadas, mi pensamiento se convierte en mi destino. Y es asombroso que de los 70,000 pensamientos que tenemos diariamente, 50, 100 veces por día, nosotros repetimos los mismos pensamientos y acabamos condicionando a nuestro cuerpo, creando las mismas sustancias químicas y creando incluso un estado de ánimo, un temperamento, hasta una personalidad. Y claro, de repente ves a alguien apagado, apático, triste, pero no es que sea su naturaleza, ni esa es su esencia. Es más, uno acaba pensando, así soy, así ya me volví. Y claro, ¿por qué? Porque si le sucede algo a alguien
y tiene enojo, tiene ira, tiene amargura, puede ser que ese modelo se reproduzca y se incremente en una redundancia y acaben pasando no 5 días, ni 5 meses, 5 años o 50 o 20. ¿Y qué es lo que sucede? Que seguimos reaccionando en función a nuestro pasado. Cuando nosotros podemos ser capaces de dejar eso atrás, es cuando desarrollamos nuestra inteligencia emocional. Pero la pregunta que tú te harás, como yo me la he hecho, es, bueno, ¿y cómo le hago para que eso ocurra? Si nosotros somos creadores y entendemos que el pensamiento es el lenguaje de la mente y el sentimiento es el lenguaje del cuerpo, y uno al otro se retroalimentan y se puede generar una redundancia a la larga, esa redundancia va a acabar condicionando al cuerpo y el cuerpo va a asumir un papel de mente subconsciente. ¿Por qué? Porque se graba. De nuestros 3 cerebros, la neocorteza, la mente consciente, donde aprendemos cosas. Pero si tú lo aplicas y tú incorporas esto haciendo algo diferente con ese conocimiento, entonces el que se activa es el cerebro límbico. Y entonces tú ya estás llevando eso a otro nivel. Pero ¿qué sucede si esto se repite? Entonces entra la parte del cerebelo, el tercer cerebro. Esa parte sede del subconsciente, donde tú ya no te preguntas cómo haces algo, está grabado. A veces tu mente no lo recuerda, pero tu cuerpo lo recuerda. Hay veces que puedes estar en una situación en la que no recuerdas un número, pero tomas el teclado y tu dedo automáticamente marca ese código, marca ese password, marca ese número de teléfono. ¿Por qué? Porque lo que tu mente entendió, llegó un momento en que tu cuerpo lo aprendió. Y obviamente es como andar en bicicleta o en patines. Hay cosas que al principio tuviste que estar en el nivel de que primero, pues tenías una incompetencia y no sabías que no la tenías. Y cuando tú la haces consciente y estás alerta, como cuando aprendimos a manejar, pero en el momento en que nosotros incorporamos esa experiencia, y no estamos hablando de haber leído un libro acerca de cómo se maneja un coche, sino el conocimiento lo llevamos a nivel de la experiencia en nuestra vida, entonces se incorpora. ¿Y qué sucede en el momento en que se automatiza? Pasa al otro nivel, al tercer nivel, a la tercera estructura de nuestro cerebro. Y ahí, ¿qué crees? Queda en el subconsciente. Y tú ya no te enteras a qué horas metes el pie en el clutch, a qué horas cambias la velocidad, a qué horas diste el volante, porque ya lo haces en automático. Ahora, ¿qué sucede? Igual que pasa con esas habilidades, igual a veces no nos damos cuenta que hemos desarrollado una habilidad de seguir creando en nuestra vida las mismas emociones en función de las experiencias de nuestro pasado. Y entonces resulta que la gente se divorcia, se casa con otro y le sale igual de malo. ¿Por qué? Porque está anclado en las mismas emociones. Y eso lo podemos llevar al trabajo, lo podemos llevar al negocio, lo podemos llevar a la salud, a lo que quieras. Ahora, si nosotros entendemos que a los 35 años el 95% de lo que hacemos ha sido memorizado y en nuestro cerebelo, por eso es que ahí está el 95% de las funciones que hacemos. Y tan solo a nivel de nuestro cerebro, de la neocorteza, está el 5%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirnos a tocar, estar dispuestos a tocar la puerta de las posibilidades. Y en vez de seguir funcionando con un modelo de física newtoniana, de causa-efecto, poder entrar a un modelo de realidad cuántica que nos explica la realidad en la que nosotros vivimos de una manera mucho más acertada. Porque si yo quiero cambiar al cerebro con el cerebro, si yo quiero cambiar al ego con el ego, si yo quiero cambiar el programa con el programa, no va a funcionar. Eso no puedo estar bajo la ilusión de pensar que lo voy a conseguir,
¿Por qué? Porque no viene desde ahí. Tengo que entender que nosotros podamos entender que la energía es la que cambia la materia y que si yo entiendo esto y entiendo de dónde proviene esta inteligencia que sostiene la vida del universo entero, y yo puedo entender que estoy atrapado en una estimulación constante que me recuerda constantemente las creencias acerca de quién soy, estas creencias limitantes, que a lo mejor ni siquiera tenían esa intención cuando me dijeron, eres torpe, no sirves, se te cae, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo de habilidades de nuestra vida. Y nosotros seguimos por la vida creyéndonos esas ideas, esos paradigmas, esos conceptos que no nos nutren. Ahora, ¿qué pasaría si dejamos atrás esa personalidad y podemos entrar desde la maravillosa posibilidad de la conciencia a crear nuevas emociones, fabricadas con el pensamiento, pero no enfocadas en el espejo retrovisor de mi pasado, sino enfocadas en una visión de futuro? Y lo maravilloso es que tu cuerpo y mi cuerpo no distingue la diferencia. Y lo maravilloso que puede ser crear recuerdos a nivel no solo de la mente, sino del cuerpo, a través de la visualización, pero no solo desde la visualización mental, sino alineando el corazón. Así que aquí es donde viene la posibilidad increíble y práctica, porque si yo puedo identificar el futuro que quiero y las emociones que quiero experimentar, y tengo claro ese mapa de, fíjate, no es cómo voy a hacer para llegar ahí, sino del resultado, con precisión y claridad, y soy capaz de dejar atrás mi cuerpo y mis pensamientos y de irme y regresar al estado de no pensar para no seguir dándole vuelta a los mismos circuitos neurológicos, sino de poder entrar a conectar con la fuente de qué, del ser que soy. Yo no puedo crear un futuro nuevo si mi cuerpo está en el pasado. Nadie puede hacer esto. Para ello necesitamos liberar las emociones y poder entonces sí instalar al cuerpo en el tiempo presente. Porque fíjate, nosotros todo el tiempo estamos ¿dónde? En el pasado, reproduciendo lo que ocurrió en nuestra mente una y otra vez, o en el futuro preocupándonos. En cambio, si yo puedo ser capaz de liberar las emociones e instalar mi presencia, mi observancia, mi esencia en tiempo presente, y desde ahí poder crear desde tu interior esa experiencia de futuro como si la estuvieras viviendo ahora, permitiendo no solo la visión, sino que tu cuerpo pueda sentir esas emociones, vamos a poder crear un recuerdo del futuro. Y un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Así que ahí es donde vamos a poder sentir, perdón, ahí hay un dedo, una letra de más, sentir dicha, sentir gozo y disfrutar realmente de nosotros mismos, poder acabar enamorándonos de nosotros mismos. Y ahí es donde está la posibilidad. ¿Qué te puedo recomendar? Tienes que darte la oportunidad de meditar, o sea, meditar de manera disciplinada. Y ojo, tu cuerpo que está asociado adictivamente a emociones diferentes, te va a querer boicotear, te va a distraer, te va a enfadar, te va a hacer pensar en otra cosa. Pero eso es la parte más difícil, hacerse el tiempo para uno mismo, el tiempo para cambiar de la mejor manera que se puede cambiar, de adentro hacia afuera. Cruzar los ríos nerviosos, transitar
de ese estado del pasado hacia el estado del futuro en conciencia. Así que yo te recomiendo, métete a YouTube, búscate meditaciones guiadas de Joe Dispenza, búscate la que te acomode, pero es desde ahí, desde ese estado donde puedes estar en el silencio mental, en un estado de concentración en tu respiración, que vas a poder encontrar el camino que nos lleve adecuadamente a poder crear una experiencia. Y si nosotros repetimos una experiencia un número de veces suficientes, vamos a crear una habilidad. Y mientras más practicamos, mejor se ejecuta. Al principio cuesta trabajo. Nadie llega, se instala y empieza a levitar. No, o sea, es una disciplina que podemos ir dominando. Y te aseguro que lo que al principio resulta más complejo, en fracciones de minutos se puede alcanzar. Hay gente que en 20 segundos puede entrar a ese estado del ser. ¿Y de qué se trata? De practicar. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que tenemos. Si tú estás analizando y pensando y desde ahí quieres cambiar, todo va a ser igual. No hay más camino que liberar nuestras emociones, que son las anclas que nos detienen. Y entonces sí, tus objetivos, el timón, las velas que van a llevarte lejos, que son las creencias, esa fortaleza de lo que te va a dar tu pensamiento racional, podrá navegar hacia su destino, pero libre de las anclas que no nos dejan avanzar. La magia se da cuando nos sentimos íntegros y completos, conectados a una visión de futuro con una emoción elevada. Y no hay emoción más elevada que la de la gratitud. Así que yo te invito a que cada mañana al despertar, antes de conectarte al Facebook, al celular, al WhatsApp y al mundo, te des un espacio sagrado para dar gracias, para empezar tu día con una breve meditación desde la cual tú diseñes y planees el estado en el que quieres vivir tu día. Y es desde el estado del ser expansivo, desde la inteligencia divina de la vida, desde donde podemos hacer la magia de la transformación. Y deja que la vida y el universo te sorprenda. Si tú le pides a la vida el resultado de que tú quieres y con qué emociones quieres vivir eso, deja que te sorprenda. Y cuando tú experimentes el hecho sorpresivamente, como menos te lo imaginabas, vas a encontrar una poderosa motivación que te llevará a repetirlo una y otra vez. Pídele a la vida que te lo muestre de esa forma para que puedas estar seguro que tú lo creaste y empieces a diseñar y a crear tu vida como tú quieras. Pero sí te puedo decir, mi hermano, mi hermana, que tiene que ser desde la alineación de la mente y el corazón, desde la posibilidad no solo de pensar, sino de sentir. Y a mitad de el océano de la vida, con tantas tormentas, huracanes, temblores en el que nos metemos, no porque la naturaleza nos acuda, sino porque nos acuden las historias de nuestro pasado. Difícilmente podemos avanzar hacia nuestro futuro. Yo lo que sí te puedo asegurar es que crear desde la polaridad, desde la dualidad, o crear desde la fuente, hay enormes diferencias. Crear desde la emoción de nuevas señales. Desde ahí va a surgir la grandeza para nuestra vida. Y para mí es un placer haber compartido estas ideas. Espero que tengan un miércoles increíble. Yo voy a terminar de cerrar mi maleta, desayunar, arreglarme, irme corriendo porque Brasil nos espera. Espero tener oportunidad de verlos a los ojos, de abrazarlos y besarlos en Sao Paulo a muchos de ustedes. Y la verdad es que la vida está para que la disfrutemos en plenitud, llenos de felicidad, de salud, de armonía y de abundancia. No te permitas nada que no sea correspondiente a lo que tú te mereces. Que Dios los bendiga. Muy buenos días y muchas gracias.